Bueno, me da mucho gusto saludar esta mañana a Emilio Cadena, el CEO de Grupo Prodensa, que está con nosotros. Emilio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días a ti y al auditorio. Oye, pues muchos temas, evidentemente ya ha arrancado el proceso de consultas. Recientemente ambos Sí. pudimos asistir a la visita, a la reunión que organizó Grupo Tekin con Robert Lighthizer, el que fue el arquitecto de la política comercial de Donald Trump en su primer mandato, que sigue siendo una figura muy importante. Y quiero comenzar por ahí. ¿Cómo lo viste, Emilio? Y sobre todo, ¿qué te dice, digamos, del proceso al que nos dirigimos en términos, pues, de lo que en el papel dice revisión, pero que, pues, realmente todos sabemos va a ser una renegociación? Pues mira, primero creo que la verdad felicitar a Grupo Techin porque traer a Lighthizer nos da una luz de lo que viene y a lo que nos tenemos que preparar, ¿no, Rodrigo? Yo creo que me quedo con un par de cosas. Déjame hablar una de la positiva de escuchar a Robert Lighthizer. Es que sí se ve que entienden, y fue textual, lo dijo, que el progreso y la prosperidad de México entienden que es importante para Estados Unidos. Y yo creo que eso reafirma que efectivamente México es un socio, particularmente en temas industriales y como mercado de destino para exportaciones de productos y servicios americanos muy importante. Pero por otro lado también nos hace ver que, como lo dices tú, que sí vamos a ir a tener que tocar temas delicados. Creo que fue específico él en dos temas. Uno es el tema de reglas de origen y también el tema de China. Entonces me parece que ahí va a estar el centro de la discusión, donde tenemos que prepararnos muy bien para salir en una situación positiva para México. Claro. Y hablando de las fracciones arancelarias que ha impuesto México con los países que no tenemos acuerdo, pero sobre todo, bueno, pues el caso específico de China, en donde a los vehículos 50% arancel, autopartes también sube. Preguntarte desde la óptica y el diálogo que tú tienes, bueno, primero que Lighthizer pues dejaba entrever que no será suficiente, probablemente es una estrategia del gobierno para pues esperar la negociación y eventualmente subirlas. Recordar que Estados Unidos y Canadá le aplican un 100% arancel a China, particularmente en tema de vehículos. Pero, Sí. ¿cómo impacta o no las cadenas de valor en lo que te toca ver a ti? Pues que estás viendo el aterrizaje de empresas, que estás viendo pues en el día a día cómo se está dando la relación. ¿Qué implica en términos de cadenas de valor? ¿Puede ser relevante? No. Y si hay cuellos de botella en donde China pudiera pues hacer lo mismo que ha planteado con Estados Unidos, decir, pues no te vendo tierras raras y cosas por el estilo. Sí. Mira, yo creo que bajo el contexto actual, déjame decirte algunas cosas que me gustan. Creo que sí era necesario ponerle tarifas a la importación de producto terminado de autos viniendo de China, particularmente porque creo que hay que apoyar mucho la industria automotriz, Rodrigo. Yo creo que ese es uno de los temas que todo el sector industrial y la iniciativa privada de México tenemos que apoyar a la industria automotriz terminal de México, es decir, aquellas empresas que manufacturan en México y que venden en México, pero esa combinación es la que me parece que es muy valiosa para el país. Entiendo que eso puede traer algunas plataformas que no siguen llegando a México, pero el día de hoy mantener el empleo y darle competitividad, esta palabra que de repente no le gusta al gobierno, pero a las empresas que producen en México para luego exportar, me parece que es muy importante, ¿no? Y darles esta ventaja que tienen para poder vender en México a aquellos que producen en México. Creo que no solamente en el sector automotriz, pero en el sector médico, de bienes de capital, etcétera, creo que esta es una buena política para el contexto actual. Eh, y la segunda cosa que sí creo que requiere análisis, y sé que ha habido apertura por la Secretaría de Economía y en las cámaras ahora para, me refiero en el Poder Legislativo, para analizar aquellas fracciones donde hay insumos que vienen de otras partes del mundo, de países donde no tenemos tratado a lo mejor, pero que no encontramos esa producción en el territorio nacional o inclusive en la región de Norteamérica. Tú y yo hemos hablado mucho del tema de electrónica. Creo que las tierras raras, como dices tú, para el tema de baterías, etcétera, también puede ser uno de estos temas, pero me parece que los componentes electrónicos son el tema más sensible.
Entonces creo que hay buenas conversaciones para tratar de hacer algunos ajustes. Ojalá, creo que tenemos tiempo para hacerlo. Ojalá que lo podamos hacer, repito, para aquellas cosas que no encontramos en la región. Entonces lo tendremos que seguir comprando desde China o desde otros países y solamente encareciéndolo con el arancel. Claro. Ahora, es importante entender que, bueno, pues básicamente esto, y lo dijo Lighthizer, y yo creo que todos los que estamos más o menos informados en este sector, obviamente tú lo estás profundamente, pero pues sabemos que el nombre del juego se llama China, no tanto otros Sí, países con los que no tenemos acuerdos, pienso Brasil, pienso Turquía, etcétera, pero sí. ¿qué tanto ves que pues hay empresas de estos países, particularmente Brasil? ¿Crees que pueda o ves que en economía pueda haber sutileza, digamos, en hacer tratos diferenciados entre países? Porque obviamente el objetivo es China, como ya lo dices. Pues mira, creo que México, por cierto, lo que ha hecho ha venido haciéndose bajo el cumplimiento de las reglas de la OMC. Eso me Ujú. parece muy bien de México, Rodrigo, porque entonces no estamos en esta posición que está Estados Unidos, que sí está en algunas de las cosas empujando la línea de lo que pueden hacer bajo las reglas de la OMC, y me parece que ahí la presidenta y el secretario Ebrard han sido eh, pues me parece que astutos a respetar el Estado de Derecho internacional para hacer esto. Entonces, hacer acuerdos específicos con países ahorita me parece que está difícil hacerlo. Eh, yo creo que tendríamos que centrarnos en ver con Estados Unidos qué realmente es el acuerdo que vamos a hacer con ellos y si vamos a apostarle a esta región, pues lo primero que a mí me gustaría ver de Estados Unidos es que nos quiten del trato que están haciendo con el resto del mundo, particularmente en estas órdenes ejecutivas 232, que como tú sabes tenemos en el acero, en el aluminio, en el cobre, eh, obviamente en la automotriz. Creo que el enfoque tiene que estar salir a sacar a México de las 232 Claro. para poder llegar a una negociación. Emilio, ¿cómo estás viendo la estrategia de negociación del equipo mexicano? Sobre todo porque, bueno, una de las primeras señales es que no habrá cuarto de junto. Primero que le cuentes al público que nos escucha a qué se refiere el cuarto de junto, que había sido utilizado en la renegociación anterior, cuando pasamos del Telecan al Temec, y en el propio Telecan, cuando comenzó, pues, y se Sí. negoció allá entre el 92, 93, y luego ya entró en vigor en el 94. Pero ¿cómo ves el que no haya en esta ocasión y cómo lo interpretas? A ver, el cuarto de punto históricamente había sido un lugar donde las diferentes industrias tenían a sus equipos técnicos que le daban la posibilidad a la Secretaría de Economía de tener inteligencia sobre las decisiones que tomaban en el tratado, es decir, si subían la regla de origen, cómo veía el sector, los técnicos del sector mexicano, si eso podía funcionar o no podía funcionar, cuáles eran las implicaciones, digamos, de cambios en cadenas de valor, etcétera. Entonces, me parece que es un grupo de especialistas que da información muy valiosa a la Secretaría de Economía. Eh, yo creo que lo que se está planteando, y confieso que no hemos tenido reunión, digamos, desde el CCE y obviamente la CONCAMIN, quien lidera esto, para ver cómo va a quedar, porque creo que la Secretaría de Economía quiere hacer algunos ajustes a esto, a cómo se consultan a los sectores. Creo que en una orientación más sectorial que general. Eh, Vamos a ver cómo terminamos. Yo creo que otra vez tener la información directa de los sectores es importantísimo para el gobierno mexicano. Creo que ha sido tradicionalmente una de nuestras ventajas en nuestra estructura y confío que vamos a tener un sistema de consulta. No estoy muy claro todavía cuál va a ser, Rodrigo, pero otra vez me parece que es una ventaja que no debemos de perder. Y tengo confianza que de alguna forma lo vamos a estructurar. Porque además luego el mismo tratado es específico con respecto a los gobiernos eh, y la consulta que estos tienen que hacer a la iniciativa privada y a los diferentes sectores. Entonces creo que otra vez, lo decía yo hace rato, me parece que México tiene que poner el ejemplo de seguir los mecanismos institucionales que marca el tratado y otros organismos internacionales. Entonces espero que quedemos, aunque sea un sistema nuevo, eso no me parece que sea mal. Yo creo que siempre hay que estar dispuestos a ajustar,
porque la condición de negociación de ahorita, y digo la negociación usando la palabra, quizá entendiendo que Estados Unidos está haciendo muy difícil para negociar con ellos, no solamente para México, sino para todo el mundo. Entonces, si tenemos que hacer algunos ajustes para ser más eficaces, creo que puede ser algo bueno, siempre y cuando no perdamos esta retroalimentación que tenemos del sector privado, que es importantísima. Claro, sí, es fundamental, sobre todo por la visibilidad y la amplitud de la relación y el nivel de complejidad que el equipo, pues naturalmente, Así es. como cualquier equipo, pues tiene limitantes en cuanto a la visibilidad que tiene de ello. ¿Cómo estás viendo los proyectos? ¿Cómo estás viendo el Sí. aterrizaje de empresas? ¿En qué etapa estamos en ello? ¿Se ha ralentizado? ¿Sigue paralizado? ¿Se ve más activo? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues mira, hay que ser honestos, es sin duda más lento. Digo, lo platicamos tú y yo muchas veces, veníamos de años, el 22, el 23 particularmente, inclusive la primera mitad del 24, de años históricos espectaculares en la llegada de empresas a México. Evidentemente ahorita la incertidumbre, yo siempre lo digo, para los empresarios el riesgo no es el problema. De hecho, el riesgo es parte inherente de ser empresario, pero la incertidumbre de las reglas del juego es un riesgo muy difícil de manejar. Entonces, creo que la mayoría de las empresas estamos siendo precavidos. Eh, Creo que la mayoría de nosotros suponemos que en el futuro, mediano plazo, digamos, en los próximos 12 meses, encontraremos un buen camino para México como socio comercial de Estados Unidos, pero el corto plazo está difícil, Rodrigo. Estamos, yo te diría, a niveles poquito por debajo de lo que habíamos visto en el 2019. Otra vez, no es malo, pero desde luego es muy por debajo de lo que habíamos visto en el año 23, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Y bueno, una vez que tengamos renegociación, a ver en qué términos, cómo se da el trato hacia México, pues esto tendría que volver a acelerar, ¿no? Porque además hay urgencia en las Así cadenas es. de valor de la región Norteamérica, pues de reactivarse. Entendiendo también que dependerá mucho del ciclo económico allá en Estados Unidos, me refiero. Sí, sí, mira, y creo que hay algunas cosas que son evidentes que México le ofrece a Estados Unidos. Primero somos, y yo he insistido que esto no se ha dicho lo suficiente, somos un extraordinario mercado para Estados Unidos, ¿no? Somos quien compra más del 90%, por ejemplo, de lo que produce el campo de Estados Unidos en cebada para hacer cervezas, ¿no? Lo que produce para exportación, nosotros compramos prácticamente todo, ¿no? Y ese no es el único caso en la cerveza, que es un gran producto de exportación de México. Somos ya el socio comercial más importante para Estados Unidos, inclusive en lo que importamos desde Estados Unidos. Acabamos de rebasar a Canadá. Entonces, eso me parece que es importantísimo. Y segundo, en el tema industrial, creo que la mayoría de las empresas, de los CEOs de las empresas, saben que México les ofrece plantas con gente joven, entusiasta, que eso no es lo que está pasando en Estados Unidos. Sus plantas están envejeciendo. Eh, no es un tema del costo, es un tema de la edad de la gente. No todo lo van a poder automatizar y sin duda hacerlo en muy corto plazo es imposible. Creo que inclusive México va a avanzar mucho en la automatización, precisamente porque tenemos gente muy joven trabajando en las plantas que está más abierto al uso de nuevas tecnologías, a cambiar. Entonces, me parece que lo que le puede dar México como una cadena de valor importante para que Estados Unidos sí se desacople de China, y creo que ese es un tema que sí tiene razón el mismo Donald Trump. Es decir, hay algunas cosas que estamos dependiendo demasiado de China, todo el mundo, y creo que eso no es conveniente. No creo que sea todo, pero algunas cosas creo que sí es importante reflexionarlo. Lo vimos en el COVID, y ya no lo digo desde el punto de vista geopolítico, sino de sustentabilidad de cadenas de valor. Sí vale la pena rebalancear un poquito cadenas de valor críticas, particularmente en sectores estratégicos. Y como decías, pues la parte de empleo, ¿no? Porque además estamos pues con empresas que generan mucha inversión y mucho empleo en México en el sector automotriz, por ejemplo, y creo que es clave desde el punto de vista de la política industrial y por supuesto su reflejo económico. Querido Emilio, pues, te agradezco mucho como siempre y seguramente te estaré buscando mucho porque bueno, empieza una etapa intensa en estas Sí. redefiniciones y tienes una visión muy privilegiada y muy útil. Muchas gracias.
Gracias a ti y a participar en las consultas. Creo que más que nunca requiere de que las empresas participemos en los organismos empresariales y que estos estén involucrados directamente en la negociación en el futuro. Por supuesto, tema clave. Gracias, Emilio. Gracias a ti, un abrazo. Abrazo. Ahí escuchamos a Emilio Cadena, el CEO de Grupo Prodensa.